Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7 y desde el versículo 1, dice de la siguiente manera: Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Una de las señales más extraordinarias que tiene la palabra del Señor es precisamente la de hacer descender fuego del cielo. Dios haciendo descender fuego del cielo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esta señal cuando Moisés inauguró o consagró el tabernáculo. En el sacrificio estaba en el altar de bronce y descendió fuego del cielo. En este instante, Salomón, cuando estaba consagrando el templo que había construido para que se le rindiera culto a Dios, para que allí se hicieran los sacrificios, pero también más adelante vemos al profeta Elías confrontando a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Ustedes conocen la historia cuando él pone un sacrificio en el altar. Primero reta a los profetas paganos, luego él hace el sacrificio y hace descender fuego del cielo. Vemos que esta señal tiene algunas particularidades que nos permiten ver, específicamente la que leímos en el caso de Salomón, qué se necesita para que descienda la gloria de Dios. El fuego y la gloria de Dios había descendido, pero habían algunas condiciones que el texto narra importantes y necesarias para que esa señal, la gloria de Dios descienda, sea posible. Y la primera condición para que descienda la gloria de Dios la encontramos en el versículo 1 cuando dice: Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Se requiere un sacrificio. La Biblia me habla en el Antiguo Testamento de sacrificios, y los sacrificios tienen dos connotaciones especiales. La primera, el perdón. Cuando una persona pedía perdón a Dios, iba con un sacrificio al altar. Pero la segunda connotación especial de los sacrificios era honra, era ofrenda a Dios. Pues bien, cuando Salomón ofreció sacrificios, estaba pidiéndole perdón a Dios por los pecados de él y de su pueblo. Estaba limpiando espiritualmente a su pueblo. Pero también el versículo 5 dice algo extraordinario. Dice: ofreció Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Cuando miramos la forma en la que la gloria de Dios descendió, de tal manera que la gente no resistía, los sacerdotes no resistían ese resplandor y esa imponencia de la gloria de Dios, tenemos que relacionarlo con la cantidad de sacrificios que habían allí. Literalmente dice la Biblia que había 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y esa cantidad de sacrificio se relaciona con la intensidad de la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos definir que a mayor sacrificio, a mayor honra, a mayor arrepentimiento, a mayor ofrenda a Dios, pues vamos a ver también más su gloria en nuestras vidas. No puede haber culto si no hay sacrificio. No puede haber adoración, no puede haber honra a Dios si no hay sacrificio. Por lo tanto, la primera condición para que descienda la gloria de Dios sobre nuestras vidas es el sacrificio. Un segundo elemento necesario para que se presente la gloria de Dios, para que descienda la gloria de Dios y que estaba allí en ese momento, es alabanza, expresiones de alabanza. Dice el versículo 6: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie. Había alabanza. Era una expresión importante, necesaria. La Biblia habla de que fue el rey David el que estableció este ministerio y que habían instrumentos musicales, había melodías. Los israelitas
por tradición cantan cuando están alegres y contentos. De hecho, hay una expresión de alabanza maravillosa que tiene el origen en un clamor: Hosana. Hosana significa sálvanos, oh Dios, pero se convirtió en alabanza cuando se veía cómo la mano de Dios venía para librar, para guardar y para proteger. Entonces se cantaba Hosana, pero ya no como un clamor pidiendo auxilio, sino como una alabanza expresando la victoria entregada por Dios. La alabanza es muy importante y tenemos que aprender a acompañar nuestra devoción con alabanza. Si tenemos esa herramienta, si tenemos ese instrumento para que podamos acercarnos al Señor con esas expresiones de adoración, de alabanza, con esas expresiones que nos ayudan a tener comunión con Dios. La alabanza estaba presente, y la alabanza estaba presente porque había un motivo de celebración, y todos los días tenemos motivos de celebración delante de la presencia del Señor. Quiero leerles por un momento lo que dice el Salmo 100 para que entendamos la importancia de la alabanza cuando se le rinde culto a Dios, cuando hay adoración. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nunca dejemos que los problemas y las angustias apaguen la alabanza que sale de nuestro corazón y de nuestros labios para Dios. Es indispensable para que veamos descender la gloria de Dios sobre nuestras vidas. El tercero y más importante de estos elementos necesarios para que descienda la gloria de Dios es la consagración. En primer lugar dijimos sacrificio, en segundo lugar dijimos alabanza, y en tercer lugar hablamos de consagración. Y la consagración tiene que ver con la dedicación. Por supuesto, se estaba dedicando el templo que ha construido Salomón. Y dice el versículo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 7, también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura y las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce de Salomón que habían hecho no podían caber los holocaustos y las ofrendas y las grosuras. Ya hablamos de la cantidad de sacrificios que había ofrecido Salomón en este lugar, la cantidad de ofrenda, de arrepentimiento, la limpieza espiritual. Hablamos de las dos connotaciones del sacrificio, pero hablemos un poco de la posición de Salomón. Aunque era el rey, él no era un sacerdote. Recordemos que en el lugar santo estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Salomón era un ciudadano común y corriente y él solamente podía estar en el atrio, por eso estaba en el atrio. En el atrio estaba el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios, pero en el altar de bronce había un elemento importante que tiene que ver con la limpieza, la consagración. Él estaba consagrando a su pueblo, estaba consagrando el templo, estaba consagrando la nación. Y la consagración tiene que ver con la limpieza. Hablemos del lavacro. Ese lugar, como una especie de tina grande, transparente, de plata, donde los sacerdotes se lavaban antes y después de los sacrificios. Este lavacro, que representa limpieza, tiene que ver con un elemento importante en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpieza, consagración, santificación. No podemos pretender ver la gloria de Dios si no hay limpieza en nuestras vidas. No podemos pretender ver la gloria de Dios. Necesitamos sacrificio, necesitamos alabanza, pero necesitamos estar en permanente consagración para poder ver la gloria de Dios. Sigue disfrutando de nuestro contenido en nuestro canal Pan de Vida Eterna. Apóyanos suscribiéndote, dándole like, compartiendo para que este mensaje sea de bendición y llegue a muchas personas en el mundo. Jesús.